Bien, buenas noches. Es un gusto saludarles. Vamos a dar ahí inicio a esta semana número 5 de nuestro curso de Derecho Procesal Penal 2. Vamos a dar ahí un minuto para que se terminen de conectar los compañeros. En lo que ellos se conectan, pues es importante mencionarles que la próxima semana, digamos el próximo miércoles, pues ya tenemos la evaluación del primer parcial. Así que importante tomar en cuenta de que no va a haber clase, sino que correspondería al examen de primer parcial. ¿Qué contenido entra para el primer parcial? Pues la semana 1 a la semana 5, es decir, hasta el día de hoy. Entonces, importante que usted tome en cuenta esto. Si usted tiene dudas, voy a estar pendiente pues del correo por si usted necesita que se le resuelva, ¿verdad? Es su duda. Entonces, importante recordar, el correo para comunicarnos pues es el correo fg050@urural.edu.gt. A través de este correo pues estoy a la orden, ¿verdad? Para lo que ustedes puedan necesitar. Bien, entonces vamos a pasar ya de lleno después de esta información, pues a lo que es el curso, ¿verdad? Entonces, bienvenidos, como les indiqué, al curso de Derecho Procesal Penal 2. El código es el FG050, es nuestra semana número 5. Y el tema a tratar el día de hoy, pues es la reforma al auto de procesamiento. Asimismo, vamos a estar conociendo un poco en relación a lo que es la revisión de esas medidas de coerción que se fijan en la primera audiencia de declaración. Como siempre, pues les saluda a la licenciada Ingrid Nelly Cano Salazar, quien está a la orden a través del correo fg050@urural.edu.gt. Así que vamos a estar analizando. La semana pasada, pues tuvimos a bien desarrollar lo que es el tema de la audiencia, ¿verdad? De declaración del sindicado. Ahí vimos pues los puntos, ¿verdad? Que abarca esta en base al artículo 81 y 82 de nuestro Código Procesal Penal. Dentro de esos pasos, ¿verdad? Y dentro de esas etapas de ese procedimiento, pues nos pudimos dar cuenta, ¿verdad? Que era la discusión si se ligaba o no a proceso, y se liga a proceso a una persona, ¿verdad? A través de ese auto de procesamiento. Y ese auto de procesamiento, pues como ya lo conocimos la semana anterior, entonces ahora que ya se ha fijado, que ya sabemos que es un auto de procesamiento, vamos a pasar a conocer pues ese tema, ¿verdad? De la reforma del auto de procesamiento. De igual manera, pues también analizamos, ¿verdad? A qué se refería ese tema de las medidas de coerción, y pudimos pues notar, ¿verdad? Que son aquellas que tienen como finalidad pues asegurar, ¿verdad? La presencia de el sindicado pues en el proceso penal. Así que cuando varían pues esas circunstancias que provocaron la medida que tiene eh, impuesta el sindicado, pues se puede solicitar que se revise y que se le pueda asignar pues otra medida, ¿verdad? Entonces, esto vamos a estar analizando el día de hoy. Por lo tanto, pues vamos a pasar a lo que es nuestro objetivo de clase. Y ese objetivo para esta clase número 5 es que el estudiante de Universidad Rural de Guatemala
En esa formación profesional que está recibiendo, pues pueda conocer, ¿verdad?, de todas esas diligencias que debe de realizarse para poder lograr la reforma de un auto de procesamiento. Asimismo, pues también, ¿verdad?, que se pueda conocer eh, cómo es que se solicita y cómo se desarrolla pues esa audiencia de revisión de las medidas de coerción, ¿verdad? Que son impuestas al sindicato. Todo esto pues en base, ¿verdad?, a lo que establece pues el Código Procesal Penal. Bien, entonces, para recordar, ¿verdad?, que el auto de procesamiento pues va a ser aquella resolución mediante la cual, ¿verdad?, el juez liga a proceso al sindicado o sindicados debido a que hay suficientes medios de convicción que demuestran su participación o su responsabilidad penal eh, dentro del proceso que se le está ventilando, ¿verdad? Entonces a eso se refiere el auto de procesamiento. Este auto de procesamiento, recordemos que está regulado en nuestro artículo 320. Ahí nos establece que el auto de procesamiento inmediatamente de dictado, el auto de prisión o una medida sustitutiva, el juez que controla la investigación emitirá auto de procesamiento contra la persona a que se refiere, ¿verdad? Entonces ahí tenemos nosotros lo referente pues a este auto de procesamiento. Entonces, ahora la pregunta sería, ¿qué es una reforma al auto de procesamiento? Se ha considerado que es una resolución de naturaleza penal por medio de la cual se viene a modificar, ampliar o también pues aclarar, ¿verdad?, ese auto de procesamiento ya emitido por el juez. También se ha considerado que es un auto que emite el juez una vez dictado el auto de prisión o medida sustitutiva, siempre con base al requerimiento del fiscal em, emitido, ¿verdad? Ahora bien, pues voy a cambiar de presentación para que nosotros comprendamos qué es lo que estamos hablando. Permítanme un momento. Ahí está. Entonces vamos a hablar, ¿verdad?, que el auto de procesamiento, pues es esa resolución que nos da a conocer que el juez ha ligado a proceso al sindicado porque existen los medios de convicción suficientes y racionales para creer que el sindicado, pues, sí participó, sí es responsable, sí es culpable, pues, del delito por el cual se le está procesando. Ahora, en cuanto a esa reforma, pues, podemos indicar que es una resolución mediante la cual, ¿verdad?, se va a poder ampliar, aclarar o modificar ese auto
de procesamiento. En este caso, pues esa modificación, ampliación o aclaración, pues se refiere, ¿verdad?, a lo que es el tipo penal. ¿En qué momento procesal se debe de solicitar o promover esta reforma del auto? Pues el artículo 320, en el segundo párrafo, pues nos da a conocer, ¿verdad?, que solo podrá dictarse auto de procesamiento después de que sea indagada la persona contra quien se emita. Podrá ser, ahí está, podrá ser reformable de oficio o a instancia de parte solamente en la fase preparatoria. Solamente en la fase preparatoria. El momento oportuno antes de la acusación, garantizando el derecho de audiencia. Antes de la acusación. Esto quiere decir que antes de que se presente el acto conclusivo de acusación por el Ministerio Público, hasta ese entonces, pues nosotros tenemos eh, para presentar, ¿verdad? Por ejemplo, si el día de mañana 18 se fuera a presentar pues la acusación, tenemos nosotros hasta el día de hoy para poder solicitar esa reforma al auto de procesamiento. Entonces, este párrafo pues nos viene a establecer una condición sine qua non. ¿Qué quiere decir? Una condición sin la cual pues no se puede realizar la reforma al auto de procesamiento. Quiere decir que la condición esencial para que se pueda dar una reforma es solicitarla hasta antes de que se presente la acusación. Si se presenta esa acusación por el Ministerio Público, ya no se puede llevar a cabo una reforma al auto de procesamiento, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros pues tomemos en cuenta esto. Sus caracteres. Es importante que nosotros pues tomemos en cuenta cuáles pueden ser los caracteres pues eh, de este procedimiento. En primer lugar, pues se debe de dar audiencia a las partes. Solo puede dictarse si previamente se ha dictado un auto de procesamiento. Si no se ha dictado auto de procesamiento, pues no se puede reformar porque no existe. Solo puede solicitarse antes de que el Ministerio Público pues formule la acusación, ¿verdad? Y, y requiera pues esa apertura a juicio. Entonces es importante tomar en cuenta pues estas características que tiene la reforma del auto. El objeto, es decir, cuál es la finalidad o el fin de esa reforma al autoprocesamiento, poder incluir o excluir delitos, también cambiar la denominación de los delitos que vienen a figurar pues en el autoprocesamiento, ¿verdad? El artículo 320 pues nos viene a indicar, ¿verdad?, cuándo procede esa reforma. Si ustedes se dan cuenta, ese es el fundamento, pues,
de esta reforma. Ahí, pues, aunque se crea un poco de confusión para algunas personas en cuanto a que si se debe de solicitar a instancia de parte o va a ser promovida de oficio, ¿cómo se va a realizar realmente? Pues de las dos maneras. Se puede que el juez de oficio reforme ese auto de procesamiento y pueda hacer que se solicite la reforma del auto de procesamiento por las partes procesales, ¿verdad? Y siempre va a ser garantizando el derecho de audiencia según lo último establecido, ¿verdad? En este artículo 320 indican garantizando el derecho de audiencia, ¿verdad? Entonces, siempre garantizando ese derecho de audiencia. Entonces, según este artículo, pues van a haber dos formas de solicitar, pues, esa reforma. Se solicita por las partes, el juez confiere inmediatamente, pues, audiencia para discutir eh, la reforma de ese auto de procesamiento. En este caso, pues las partes van a exponer sus criterios en relación el por qué debe de reformarse o el por qué no debe de reformarse, ¿verdad? Eh, igualmente, pues ya conocido los criterios de las partes, el juez va a proceder a resolver eh, con lugar o sin lugar, pues la reforma al auto de procesamiento. Pero, ¿qué pasa si no lo solicitan las partes, sino que el juez, a su consideración, eh, pretende reformar ese auto de procesamiento? En este caso, pues el juez, como lo faculta la ley, viene y va a reformar pues ese auto de procesamiento. En este caso, pues va a citar a las partes a una audiencia únicamente para hacerles de su conocimiento que se ha reformado ese auto de procesamiento. En este caso, pues no se van a dar criterios a conocer de las partes, ni el juez va a analizar los criterios y y, y va a resolver. No, él ya resolvió que a criterio de él, pues se debe de reformar y lo reformó y solo les da a conocer, ¿verdad?, a las partes que eh, se va a reformar en tales puntos, ¿verdad? Entonces a eso se refiere. Si alguna de las partes no estuviera de acuerdo con lo que ha resuelto el juez, pues tiene la oportunidad, ¿verdad?, de poder pronunciarse y hacer uso, pues, de las alternativas que le presenta la ley, ¿verdad?, para oponerse si siente que ha sido, si se siente, pues, afectada, ¿verdad? Entonces, entonces podríamos decir que este auto de procesamiento procede su reforma cuando los sujetos procesales, eh, cualquiera que sea, y no están conformes pues con esa figura penal que tiene el auto de procesamiento, pues puede solicitar, ¿verdad?, que se reforme ese auto y que se procese a una persona o personas, pues por otro delito o que se le agregue
otro delito, ¿verdad? Entonces también. Pasos para la reforma. El primer paso es de que se haya emitido el auto de procesamiento posterior a la indagación del sindicato. Que se dicte, que dictado el auto, pues se puede solicitar la reforma, ya sea por instancia de parte o de oficio. Entonces, en conclusión, procede solicitar la reforma por cualquiera de las partes procesales o sujetos procesales para la discusión, ¿verdad?, de esa reforma de la figura o tipo penal por el que se procesa a la persona o personas, ¿verdad? Y el juez de garantía debe de darle trámite a esa solicitud solamente, ¿verdad? En la fase preparatoria, antes de que se presente el acto conclusivo y antes de discutir la acusación, ¿verdad? Si hubiese eh, acusación. Bueno, ahora pasamos a lo que es ese desarrollo de la audiencia de reforma del auto de procesamiento. En este caso, pues, importante, ¿verdad? Recordar que el primer paso es que el juez se constituya en la sala de audiencia. Si no hay juez, pues no se puede realizar, ¿verdad? Esta audiencia. Entonces, importante, pues, que se encuentre el juez para que haya, pues, ese eh, principio de inmediación, ¿verdad? Eh, También, entonces, ya constituido el juez en la sala de audiencias, este va a proceder a verificar la presencia de las partes. Recordemos, ¿verdad? Que el protocolo, el juez ingresa a la sala, saluda, da buenos días, buenas tardes. Nos encontramos el día de hoy en la sala de audiencias del juzgado de primera instancia del ramo penal de la ciudad tal, siendo las 9:15 del día 17 de agosto del año 2022, en el cual pues se pretende llevar a cabo audiencia de reforma del auto de procesamiento, en el cual pues figura como sindicado el señor fulano de tal y como agraviado pues el señor fulano de tal. Por lo que procedo de la siguiente manera. A verificar pues la presencia de las partes de esos sujetos procesales, por lo que ¿se encuentra presente el sindicado? Sí. ¿Se encuentra presente el abogado defensor? Sí. ¿Se encuentra presente el agente fiscal? Sí. ¿Se encuentra presente el querellante adhesivo, actor civil, tercero civilmente demandado? Sí, en el caso hubiera, ¿verdad? Y si no, pues como dependiendo de quienes intervengan, así se verifica la presencia. En este caso, pues es importante recordar que van a tener que acreditar pues esa
calidad con la cual actúan. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como abogados eh, contamos pues con lo que es la credencial que da a conocer que somos abogados y notarios, que pertenecemos al Colegio de Abogados y Notarios. Y tenemos la credencial o el carnet que nos acredita como abogados colegiados activos. Ese carnet de colegiado activo, pues es el que nos permite que nosotros podamos litigar, ¿verdad? Eso es lo que nos permite que nosotros podamos asistir a una audiencia, que nosotros pues demostremos que somos abogados y notarios. Actualmente pues hay muchas eh, personas que trabajan la abogacía y el notariado pues de una forma empírica. En este caso, pues la mayoría de las personas pues le conoce como huizaches, ¿verdad? Entonces, pero ellos no tienen un título que los acredite como abogados y notarios. En este caso, pues ese carnet es el que nos acredita que nosotros somos eh, abogados colegiados activos. ¿Por qué razón? Porque ahí aparece hasta qué fecha usted está eh, activo, ¿verdad? O activa. Es decir, que el colegiado activo, pues usted lo puede pagar, ¿verdad? Y ya sea de forma anual, paga usted todo el año, o puede hacer que usted pague medio año, o por trimestres o bimestres, pues como ahí sí que es como usted desee, ¿verdad? Entonces ahí le dan las opciones para que usted se pueda colegiar, pues por el tiempo que usted necesita, ¿verdad? Entonces es importante eso. Entonces, ese carnet es lo que le acredita a usted como que puede estar en esa audiencia. Antes había un poco de problema, ¿verdad? Porque el colegio pues no contaba con máquina para poder extender los carnet en todas las sedes. Entonces, a veces a principios de año, pues como que se complicaba un poco, ¿verdad? El fin de año y principio de año, pues se complicaba un poco. ¿Y qué pasaba en esto? Entonces, tenía uno que ir a una audiencia en enero y no había carnet. Entonces, lo que se le solicitó al juez que debido a esa situación, que se pudiera, pues, tener un poco de eh, consideración, y se presentaba pues una constancia de colegiado activo para indicarle al juzgado que sí estaba uno activo, pero estaba en trámite el carnet. Ahora actualmente, pues casi en la mayoría de las sedes, pues ya tienen la máquina para poder extender los carnet de colegiado activo. Entonces ya no hay mayor preocupación en relación a eso. Bueno, entonces ya se ha verificado la presencia de las partes, ya se ha acreditado pues esa calidad con la que se actúa, y también pues se continúa, ¿verdad? Se continúa pues indicándoles a las partes procesales el objeto e importancia pues de esa
audiencia que se va a desarrollar. Seguidamente, el juez concede la palabra a la parte procesal que ha solicitado, ¿verdad?, esa reforma al auto de procesamiento. En este caso, puede ser que haya sido solicitada pues, por el Ministerio Público, puede ser que haya sido solicitada por el sindicado a través de su abogado defensor y también pues puede ser solicitado, ¿verdad?, por el abogado querellante en el caso de que hubiera querellante a decir. En este caso, pues en la parte procesal que ha solicitado va a formular su planteamiento fundamentando su petición, ¿verdad? Entonces, importante eso, debe de ir pues bien fundamentada. Posteriormente, pues el juez concede la palabra a las demás partes procesales que se encuentren. ¿Para qué? Para que se pronuncie sobre la petición de reforma del auto de procesamiento. Ya, ya han dado su criterio, pues las partes. Lo procedente es que el juez dicte su resolución eh, en cuanto a si da con lugar o sin lugar eh, la reforma del auto de procesamiento, ¿verdad? Entonces, esta resolución pues deberá de ser de forma oral y debidamente pues motivada, ¿verdad? ¿A qué se refiere motivada? Pues esa motivación fáctica, probatoria y jurídica, es decir, qué hechos se le están dando a conocer eh, al juez para que se pueda reformar ese auto, qué medios de convicción y qué leyes establecen, ¿verdad?, que se debe de reformar el auto de procesamiento. Esto siempre, ¿verdad?, en base a ese artículo 11 del bis del Código Procesal Penal, ¿verdad? Porque este nos establece lo referente, ¿verdad?, a ese principio de fundamentación de las resoluciones. Artículo 11 bis. Fundamentación. Los autos y las sentencias contendrán una clara y precisa fundamentación de la decisión. Su ausencia constituye un efecto absoluto de forma. Las fundamentaciones expresarán los motivos de hecho y de derecho en que se basará la decisión, así como la indicación del valor que se le hubiere asignado a los medios de prueba. La simple relación de los documentos del proceso o la mención de los requerimientos de las partes no reemplazarán en ningún caso a la fundamentación. Toda resolución judicial carente de fundamentación viola el derecho constitucional de defensa y de la acción penal. Si nos damos cuenta, este artículo pues nos establece, ¿verdad?, claramente que se debe de respaldar pues esa resolución con una relación, ¿verdad?, de esos hechos que se han cometido y prácticamente pues el juez los va a dar a conocer y valorar pues como él los comprendió, como él los está valorando. También pues se refiere, ¿verdad?, a esos medios o elementos de convicción que el juez debe de tomar en cuenta para saber si corresponde o no esa reforma al auto de procesamiento. Y por último, pues es esa relación, ¿verdad?, que se hace entre las leyes, se saca una ley, se saca otra, y eso nos va a servir poder determinar
esa motivación jurídica que se necesita, ¿verdad? Posteriormente a esto, pues se declara a las partes que quedan debidamente pues notificadas en este momento, ¿verdad? Conforme a los artículos eh, artículos 160 y 169 de nuestro Código Procesal Penal. ¿Qué pasa si se declara con lugar la reforma del auto de procesamiento? Eh, em, pues esta debe de ir fundamentada, ¿verdad? Eh, el por qué sí se le está otorgando con lugar. Y ahí viene pues el cierre, ¿verdad? De esta audiencia de reforma del auto de procesamiento. Les, les pido un momento, eh, unos segunditos ahí, ahorita continuamos. Bueno, entonces vamos a continuar. Ahora pues eh, ya se ha reformado ese auto de procesamiento. Puede hacer que se haya modificado el tipo penal, es decir, que demos el caso, ¿verdad? Que haya un accidente de tránsito y se ha considerado que se han ocasionado pues lesiones a una persona y por lo tanto pues se está procesando al sindicado pues por ese delito. Pero en el transcurso de los días pues se da la primera declaración, se ha dictado el auto de procesamiento y tiene como medida de coerción, pues una medida sustitutiva. El caso es que eh, la persona que ha sufrido esas lesiones, pues ha fallecido. Ya no son lesiones porque esa persona falleció. ¿Qué pasa en este momento? Pues se convierte pues en homicidio culposo, pero a él se le está procesando pues por el delito de lesiones. Entonces, en este caso, pues el Ministerio Público, que sería el obligado, o en su caso, pues el querellante, ¿verdad? Si hubiera algún querellante adhesivo, y si no, pues la facultad la tiene el Ministerio Público para solicitar esa audiencia de reforma al auto de procesamiento. Acá se ha
solicitado, ¿para qué? Para exponerle al juez que han variado, pues, ciertas circunstancias y que, se necesita que se reforme, ¿verdad? Ese auto de procesamiento en cuanto al tipo penal, ya que se había, procesado o se había ligado a proceso al sindicado por el delito de lesiones y la persona, por la cual, pues, el agraviado ha fallecido. Por lo tanto, se le solicita que se modifique en cuanto a esa calificación y que de lesiones pase al tipo penal de homicidio culposo, para que se le pueda juzgar ya con ese, tipo penal. Entonces, para eso es esa reforma al auto de procesamiento. Ahora bien, el otro tema que tenemos a tratar, pues, es la revisión de esas medidas de coerción. ¿Qué son esas medidas de coerción? ¿Verdad? Son aquellos mecanismos que tiene la ley para poder asegurar la presencia del sindicato, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues podemos decir que constituyen mecanismos legales que tiene el juez al resolver sobre la situación jurídica del imputado, ¿verdad? Cuando ha prestado declaración y que conforme a la legislación debe el juez considerar, ¿verdad? Que mediante criterios flexibles, amplios, objetivos y siempre basado en la ley, de acuerdo a las circunstancias, actuaciones y evidencias que se le presenten, se le puede ligar o no a proceso y puede decretar esas medidas de coerción, ¿verdad? Entonces, importante tomar en cuenta pues estas cuestiones. Eh, Voy a cambiar un instante de presentación. Entonces, ¿cuáles serían esos presupuestos para que se den las medidas de, de coerción o para que se puedan, eh, para que se pueda analizar por parte del juez qué medida de coerción debe de dictar? En este caso, pues se nos presenta por la ley procesal que son dos presupuestos. Se va a tomar en cuenta ese peligro de fuga y ese peligro de obstaculización a la verdad. Dependiendo pues de estos dos presupuestos, se tomará la decisión qué medida de coerción serán las que se van a dictar. Estas medidas de coerción pues tienen ciertos principios, ¿verdad? Que se deben de observar para poderlas aplicar. Entonces, dentro de estos, pues tenemos lo que es el principio de libertad, el principio de inocencia, el principio de proporcionalidad y prohibición de excesos. También tenemos lo que es la excepcionalidad y la necesariedad, ¿verdad? Son los principios, pues, que tenemos que tomar en cuenta para poder solicitar y para poder pedir que se dicte pues estas medidas de coerción. En primer lugar, tenemos el principio de libertad. Este principio de libertad pues nos da a conocer que toda persona eh, tiene un estado existencial, ¿verdad? El cual da a conocer que el hombre pues es dueño de sus actos y que puede autodeterminarse, ¿verdad? Entonces, esto quiere decir que una persona que es, por ejemplo, eh,
se le decreta la medida de prisión preventiva, pues ya no tiene libertad, ¿verdad? Para realizar actos, entonces ya no es dueño de sus actos porque está pues recluido en un centro de detención en el cual pues va a permanecer hasta que haya una sentencia firme o hasta que cumpla condena, ¿verdad? Porque si se le condena a prisión, pues tendrá que permanecer en un centro eh, de cumplimiento de la condena. Si se le asigna pues una medida sustitutiva, por ejemplo, arresto domiciliario, es decir, que no puede salir del departamento. En este caso, pues tampoco es dueño de decidir, ¿verdad? Por ejemplo, si es comerciante, de decir, bueno, voy a ir a ofrecer mi mercadería em, a Quetzaltenango, a la ciudad capital, a Escuintla, a Retauleu, a Huehuetenango. Entonces, ahí el problema es que él no puede salir, pues, del departamento donde él vive. ¿Verdad? Entonces ahí ya no hay una libertad, ¿verdad? Pero esta libertad se ha limitado debido a que se ha considerado que hay peligro de fuga, que hay peligro de obstaculización a la verdad, ¿verdad? Entonces a eso se refiere. El principio de inocencia, pues nos da a conocer, ¿verdad? Que toda persona es inocente mientras no se le haya declarado responsable jurídicamente en sentencia, ¿verdad? Debidamente ejecutoriada. ¿Qué significa esto? Pues el artículo, el artículo 14 del Código Procesal Penal, pues nos establece tratamiento como inocente. El procesado debe ser tratado como inocente durante el procedimiento hasta tanto una sentencia firme lo declare responsable y le ponga una pena o medida de seguridad y corrección, ¿verdad? Las disposiciones de esta ley que restringen la libertad del imputado o que limitan el ejercicio de sus facultades serán interpretadas restrictivamente en esta materia. La interpretación extensiva y la analógica quedan prohibidas mientras no favorezca la libertad o el ejercicio de sus facultades, ¿verdad? La duda favorece al imputado, dice indubio pro reo. Ahí este principio importante, ¿verdad? Tomarlo en cuenta, ya que nos establece pues estas cuestiones. También tenemos el artículo 14 de la Constitución Política de la República, también nos da a conocer lo referente pues a este tratamiento como inocente, ¿verdad? Si no se le ha comprobado nada, pues no puede ser tratado como culpable. El principio de proporcionalidad y prohibición de exceso. Su fundamento, pues, en los hechos, ¿verdad? La prisión preventiva como una medida de coerción, pues es la mayor en cuanto a esa magnitud que tiene esta medida de coerción. Es, ay, como dijéramos que es eh, la más dura, la más fuerte. Eh, el castigo más fuerte, ¿verdad? Ya que pena de muerte pues ya no está vigente en nuestro medio, ¿verdad? Entonces, está suspendida, ¿verdad? Podríamos decir que está suspendida. Entonces, este principio de proporcionalidad y prohibición de exceso, pues se refiere, ¿verdad? Que aquellos delitos que tienen, eh, que están considerados como de mayor riesgo, son aquellos más peligrosos, ¿verdad? Entonces,
Estos han sido contemplados pues con una pena mayor que otros, ¿verdad? Por ejemplo, el de lesiones, pues es un delito que no tiene una pena de prisión pues grande, sino que como el asesinato pues sí tiene una prisión o una sanción de prisión de más años, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere. Proporcionalmente al daño ocasionado, pues se le va a dar una sanción y esa sanción pues va a permitir que se le aplique pues una medida de coerción. Si es, por ejemplo, el artículo 264, pues nos establece, ¿verdad?, que no se le puede otorgar medidas sustitutivas a los delitos de homicidio doloso, asesinato, parricidio, violación agravada, violación calificada, violación de menores de 12 años, plagio, secuestro, entre otros, ¿verdad? El robo agravado también es otro que comúnmente se da. En este caso, pues estas medidas, esta prohibición nos da a conocer de que nosotros pues no podemos otorgar una medida sustitutiva porque se ha considerado que el delito pues es más grave de lo que se ha creído, ¿verdad? Entonces ahí procede pues una prisión preventiva. Excepcionalidad. No hay, se considera que no hay prisión mala ni buena, ¿verdad? A nadie pues le va a, eh, le va a quedar bien pues estar preso, ¿verdad? Estar restringido, no poder realizar sus actividades pues con libertad, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues vienen a restringir pues esa libertad de locomoción que nosotros tenemos, esa libertad de poder realizar cualquier cuestión. Y el principio de necesariedad, este pues tiene relación con ese principio de proporcionalidad, ¿verdad? Toda vez que la prisión preventiva, por constituir, ¿verdad?, una excepción a las reglas generales, pues el juez tiene la facultad de decretarla, ¿verdad? En este caso, pues si es necesario porque hay un peligro de fuga, porque hay un peligro de obstaculización, pues entonces es necesario que se plantee o que se dicte pues esa medida de coerción de prisión preventiva, ¿verdad? Entonces es importante pues tomar en cuenta estos principios para poder solicitar que se dicte una medida eh, de coerción. Ahora bien, ahora pues ya nos da a conocer, ¿verdad?, que aparte de ese auto de las medidas de coerción, pues también se pueden revisar esas medidas de coerción que ya se han dictado. Esto significa que puede haber una nueva consideración o un nuevo examen en cuanto a esas medidas de coerción. Esta diligencia pues va a tener prácticamente como eh, objeto o fin que el sindicato pues pueda gozar, ¿verdad?, de la modificación de esas medidas de coerción que le fueron impuestas. El artículo 276 del Código Procesal Penal pues nos viene a establecer, ¿verdad?, eh, ciertos caracteres de las decisiones en cuanto a esa revisión de las medidas de coerción. El auto que imponga una medida de coerción o la rechace es revocable o reformable.
ya sea a instancia de parte o de oficio por el juez. En este caso, pues la Corte de Constitucionalidad ha emitido sentencias, ¿verdad? En las cuales pues se ha considerado que esas medidas de coerción pueden ser revocadas o reformables pues por el juez y por a solicitud de las partes, ¿verdad? En cualquier momento del procedimiento. Siempre, ¿verdad? Que haya variado pues esas circunstancias primitivas que originaron las medidas dictadas. En este caso, hay que recordar el momento oportuno, pues cualquier momento, ¿verdad? En el procedimiento penal. El artículo 277 pues nos viene a indicar, ¿verdad? Eh, que esta institución también es denominada, esta institución de revisión de las medidas, es una institución favor rey. ¿Pero qué significa ese término favor rey? A favor del reo y que puede solicitarse y aplicarse en cualquier momento del procedimiento penal. La discusión o examen de esa solicitud de revisión de medidas se debe de llevar, ¿verdad?, a cabo a través de una audiencia oral a la cual pues se deben de citar todos los sujetos procesales y debe de llevarse a cabo, ¿verdad?, en presencia pues de los que concurran. No se suspende si faltare alguna de las partes, ¿verdad? Salvo que no haya sido notificado. Inmediatamente, pues debe de resolver el juez si se concede o no el cambio de medida de coerción a favor del imputado. Entonces, procedimiento, se pide la revisión de una medida de coerción o de internación, principalmente, ¿verdad? Cuando la persona se encuentra pues privada de sus libertades, cuando más se pide pues esta revisión de medidas de coerción. La revisión pues la puede solicitar, como les indiqué, el imputado o su defensor. En, también la puede solicitar el Ministerio Público en algunos casos especiales que vamos a ver más adelante. En cualquier momento, pues se puede solicitar, siempre y cuando, ¿verdad?, hayan variado, pues las circunstancias que le dieron origen, ¿verdad?, a esa medida de coerción. El juez debe de decidir si da con lugar o no la revisión mediante una audiencia, ¿verdad?, oral, en la que debe de presentar todos los sujetos procesales. ¿En qué etapa del proceso se puede solicitar la revisión de las medidas de coerción? Por ser una institución favor rey, pues en cualquier momento de, del proceso penal, ya sea por el acusado o su defensor, porque el juez lo considere y lo haga de oficio, o por parte del Ministerio Público, ¿verdad? Y este se puede pedir, pues, prácticamente al juez de la causa, que sería el juez de primera instancia penal, al tribunal de sentencia, también se le puede pedir a una sala de apelaciones, hasta el Tribunal de Casación, ¿verdad? Dependiendo de cómo se lleve el proceso, pues se puede llegar a utilizar todas estas instancias. La base fáctica para solicitarla, pues se refiere a la variación de esas circunstancias primitivas. Pero entonces, ¿a qué se refiere? Pues eso fáctico.
eh, se refiere a esa fundamentación de la figura penal, es decir, del delito, porque por el que se está procesando, pues al sindicato. Por ejemplo, si se está procesando por robo agravado y las investigaciones posteriores se fundamenta que no hubo eh, eh, agravado porque no hubo violencia en el hecho que se cometió, entonces eso hace que varíen esas circunstancias primitivas del hecho y como consecuencia, pues, de las medidas de coerción, ya que correspondería, pues, que se le pueda aplicar a este tipo penal, pues, una medida sustitutiva. ¿Por qué? Porque la prohibición era para un robo agravado. Eh, En este caso, tendríamos que solicitar de primero, pues, una reforma al auto de procesamiento para que se cambie lo que es de robo agravado a robo, ¿verdad? Entonces, ahí para que se pueda solicitar la revisión de la medida de coerción, ya que deja la posibilidad de poder fijarle una medida sustitutiva. Hay jueces que han considerado que para revisar esas medidas de coerción, eh, que por lo regular pues es prisión preventiva, los elementos concretos que deben de haber variado pues son los que hicieron que el juez considerara, ¿verdad?, para poder dictar esa medida de prisión preventiva. Es decir, que el peligro de fuga que existió, pues ya no existe, que el peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad, pues ya no exista, ¿verdad? Por ejemplo, si al momento de la declaración del sindicado no se presenta pues una estabilidad o un arraigo en el lugar de su juzgamiento, cuando se solicite la revisión, pues se puede presentar y demostrar eh, estas cuestiones que vienen a dejar a un lado ese peligro de fuga, a demostrar que no hay por qué pensar que hay peligro de fuga o de obstaculización. Es importante destacarles que la revisión pues no es una audiencia en la cual se va a presentar pruebas por las partes, ¿verdad? En esta audiencia únicamente lo que se quiere resolver es lo referente a esas medidas personales que tiene un sujeto, más no la responsabilidad penal del imputado, ¿verdad? Entonces es importante tomar en cuenta estas cuestiones. Eh, ¿Qué pasa si la defensa y la parte querellante pues tienen elementos de convicción que se considera que vienen a variar pues esa situación personal del imputado? Pues deberán de ponerlos a disposición del fiscal del Ministerio Público. ¿Para qué? Para que éste pues los pueda agregar, ¿verdad?, al expediente y a través de este pues se pueda demostrar que no hay un peligro de fuga o de obstaculización. En función de quién solicite pues esa revisión de las medidas de coerción, pues tenemos cuatro revisiones. La revisión de la medida en caso de ocultamiento o rebeldía del imputado. Revisión de las medidas a pedido del imputado. Revisión de las medidas a pedido del fiscal en favor del reo y
la revisión de la medida a pedido del fiscal en contra del rey. En este caso, pues vamos a iniciar hablando un poco en relación a la revisión de las medidas en caso de ocultamiento o rebeldía del imputado. En este caso, pues el imputado no cumple con las medidas sustitutivas que fue impuesta por el juez. Si el juez tiene conocimiento de esto, pues puede de oficio revisar esas medidas, eh, o sea, ¿verdad? También promovida esta revisión a través de la solicitud presentada por el fiscal del Ministerio Público. Esta revisión pues va a ser para agravar la medida sustitutiva, para variarla, para agregar una nueva o incluso ordenar pues la prisión preventiva, ¿verdad? En el caso en el que el imputado pues no pueda ser hallado, eh, se va a solicitar, se declare rebelde y el juez ordene pues su aprehensión, ¿verdad? En este caso, pues para eso es eh, que se solicita. La segunda, pues nos da a conocer de la revisión de las medidas a pedido del imputado. En este caso, pues el imputado es el que solicita al juez que se pueda revisar las medidas de coerción que se le han fijado. Eh, esta se va a llevar a cabo siempre y cuando pues se hubiere variado, ¿verdad? Esas circunstancias primitivas en base al artículo 277 del Código Procesal Penal. Pero, ¿qué son esas medidas, esas circunstancias primitivas? Porque también hemos estado hablando, pero licenciada, dirá usted, ¿qué son esas circunstancias primitivas? Aquellas que llevaron al juez o al tribunal a entender que existían motivos racionales suficientes de participación. Esa existencia de fuga, de peligro de fuga o de obstaculización a la averiguación de la verdad. En este caso, pues, como les planteaba, ¿verdad? Para que entendamos esas circunstancias primitivas, se está procesando a una persona por robo agravado. En este caso, el robo agravado, pues se consideró porque eh, había violencia, uso de un arma blanca o de una eh, arma de fuego. Entonces, por eso es de que se le ha considerado que es robo agravado. Pero demos el caso que las investigaciones arrojaron que no era un robo agravado porque nunca existió violencia, nunca existió un arma de fuego, nunca hubo un arma blanca. Entonces, en ese momento, pues esas condiciones vinieron a cambiar todo. Si no hay arma, si no hay violencia, pues no es agravado. Entonces, a eso se refiere. Si entonces, en este caso, pues el juez, ¿verdad? Una vez recibido el requerimiento, eh, debe de dictar pues una audiencia para que en esta audiencia pues se pueda discutir esas circunstancias primitivas que originaron pues las medidas impuestas y por qué razón pues se deben de modificar o agregar, ¿verdad? Algunas o dictar prisión preventiva. También en este caso, pues se puede solicitar que se supriman esas medidas de coerción y se dicte una falta de mérito, también se puede. O se sustituya
esa prisión preventiva, pues por una de libertad eh, domiciliaria, ¿verdad? Entonces también se puede. En este caso, pues el juez fija la audiencia de esa de revisión, la cual va a ser de forma oral, a la cual pues serán citados el fiscal del Ministerio Público y las demás partes procesales. En esta oportunidad, pues el que haya solicitado la audiencia debe de exponer los motivos que fundamentan pues esa petición que está realizando y luego deberá pues darse la palabra al fiscal, al querellante, digamos a las demás partes para que estos puedan pronunciarse al respecto. El imputado pues puede hacer uso de la palabra, claro que sí, pero siempre será en último lugar, ¿verdad? Primero los demás y de último él. En cuanto a la víctima, pues sí puede hacer uso de la palabra. Eh, no tiene restricción alguna. La revisión de las medidas de coerción a pedido del fiscal en favor del rey. Recordemos que el Ministerio Público pues se rige por el principio de objetividad. Entonces él no solo ve porque se encarcele a una persona, sino que también ve porque si es inocente pues se le declare como tal y si no existe ese peligro pues también, ¿verdad? Entonces puede exigir que se revise pues esa medida a favor del reo. Siempre y cuando pues hayan variado esas circunstancias primitivas a favor del reo. En ese caso, pues solo basta con que el fiscal del Ministerio Público pues remita un escrito al juez solicitándole la revisión de esas medidas. El juez podrá decidir sin necesidad de dar audiencia si con lugar o sin lugar esa solicitud, salvo que haya un querellante adhesivo, porque entonces ahí sí debe de dar el derecho de audiencia, ¿verdad? Para que éste se manifieste y decidir en audiencia. En el caso del sindicado, pues no se le va a dar audiencia porque a él le favorece, entonces, ¿para qué se va a complicar la existencia? Y la última, pues se refiere a la revisión de las medidas de coerción a pedido del fiscal en contra del rey. Estas cuando el fiscal estima, ¿verdad?, que nuevos elementos de la investigación hacen necesario agravar la medida sustitutiva o incluso solicitar la prisión preventiva, ¿verdad? Entonces ahí también cuando pues no cumple con una de las medidas y el fiscal se da cuenta, pues puede solicitar, ¿verdad? Que también mejor se ordene la aprehensión eh, de esta persona. Bueno, ahora tenemos lo que es el desarrollo de esa audiencia. En este caso, pues el juez, ¿verdad? Como siempre, se constituye en la sala de audiencias y va a verificar pues la presencia de las partes. La audiencia se realiza con las partes que estén presentes siempre y cuando pues todas ellas hayan sido pues debidamente notificadas, ¿verdad? El juez comunica a las partes el objeto e importancia de la audiencia que se va a desarrollar. Luego el juez pues otorga eh, la palabra al imputado o a su abogado defensor para que éste pues pueda solicitar, ¿verdad?, la audiencia de revisión de medida de coerción para que señale pues las bases de hecho y de derecho
que fundamentan pues la variación de esas circunstancias primitivas que vinieron a darle lugar, ¿verdad?, a esa imposición de esas medidas de coerción. El juez luego otorga la palabra a las demás partes procesales para que éstas se pronuncien en relación pues a esa petición de la revisión de las medidas de coerción personal. El juez de oficio o a petición de parte viene a interrumpir pues la audiencia por un lapso breve de tiempo para realizar pues una investigación sumaria para poder determinar si realmente variaron esas circunstancias que sean necesarias para fundamentar pues la decisión de la revisión de esas medidas de coerción. Inmediatamente después el juez pues en forma oral va a dictar la resolución debidamente motivada, ¿verdad? Fáctica, probatoria y jurídicamente en base a ese artículo 11 bis del Código Procesal Penal. Y indicando pues que en ese momento quedan debidamente notificadas las partes de lo resuelto pues en esa audiencia. Se cierra la audiencia y ha finalizado esa revisión de las medidas de coerción. Y el último tema que tenemos a tratar pues es la discrepancia. Esta discrepancia, pues vámonos al artículo 117, si no estoy mal, es el artículo 116, perdón, 116, el querellante, ahí pues se nos establece este procedimiento de discrepancia. ¿Cuándo hay discrepancia? Cuando el Ministerio Público pues se niega a desarrollar o a diligenciar un medio probatorio de el querellante adhesivo. En este caso, pues esa discrepancia es una acción jurídica ejercida por parte del querellante, motivado por una discrepancia o una negativa del Ministerio Público para llevar a cabo el diligenciamiento pues, de un medio de prueba. También consiste en solicitarle al juez competente una audiencia en la que el juez pues deberá valorar la necesidad de la práctica del medio de investigación propuesto por el querellante. Entonces, este procedimiento pues se encuentra fundamentado, ¿verdad? En ese artículo 116, ahí en el quinto párrafo nos indica: si el querellante discrepa de la decisión del fiscal, podrá acudir al juez de primera instancia de la jurisdicción, quien señalará audiencia dentro de las 24 horas siguientes para conocer de los hechos y escuchará las razones tanto del querellante como del fiscal y resolverá inmediatamente sobre las diligencias a practicarse. De estimarlo conveniente y procedente, el juez remitirá al fiscal general lo relativo a cambio del fiscal del proceso. En este caso, pues la etapa, ¿verdad?, del proceso en que se da esta discrepancia, pues se puede dar en cualquier momento, ¿verdad?, de ese procedimiento preparatorio en base a lo establecido en el artículo 315. Ese artículo 315 proposición de diligencias, el imputado o las personas a quienes se les haya dado intervención en el procedimiento, sus defensores y los mandatarios podrán proponer medios de investigación en cualquier momento del procedimiento preparatorio. El Ministerio Público los llevará a cabo si
los considera pertinentes y útiles debidamente, debiendo dejar constancia de sus opiniones contrarias a los efectos que ulteriormente corresponda. En caso de negativa, el interesado podrá acudir al juez de paz o primera instancia respectivo para que valore la necesidad de la práctica del medio de investigación propuesto. En el artículo 116, pues se nos da a conocer en cuanto a ese eh, eh, creyente adhesivo. En el artículo 315, pues nos da opción, ¿verdad? Que si discrepan, pues con el Ministerio Público, pues el abogado defensor, pues también puede hacer uso de este procedimiento. Esta audiencia de discrepancia, pues es una audiencia bilateral, ¿verdad? Entonces, para que se presenten pues esas dos partes y puedan discutirse esas cuestiones. Esa discusión jurídica es esa necesidad, ¿verdad?, de valorar la práctica del medio de investigación propuesto por el querellante o por el abogado defensor, estableciendo si la misma puede ser pertinente o necesaria, ¿verdad?, como medio de prueba dentro del proceso. A eso se refiere esta discrepancia. El desarrollo de esta audiencia de discrepancia, pues igualmente el juez se constituye en la sala de audiencias, verifica la presencia de las partes, eh, indica el motivo de la presente audiencia, día y hora que se está realizando. Viene y concede la palabra pues al defensor o al querellante adhesivo para que expongan pues los motivos de la discrepancia con el Ministerio Público. Expuesto esos argumentos, pues el juez viene y le va a otorgar la palabra al Ministerio Público para que éste pues también se manifieste al respecto y ya conociendo pues los argumentos de ambas partes, el juez viene y resuelve, ¿verdad? Eh, concediendo o denegando pues la petición que se está haciendo. Deberá de señalar pues las diligencias que deben de realizarse en marco a esa investigación y si el juez ha decidido que sí el fiscal pues estaba entorpeciendo, ¿verdad?, esa investigación, puede venir y solicitar al fiscal general del Ministerio Público que cambie al fiscal que está llevando el proceso, ¿verdad? Como castigo para poder tener pues una justicia pronta y eficiente. Bien, hemos llegado al final de nuestro contenido eh, para el día de hoy. Por lo tanto, pues en pantalla pues tenemos las 5 preguntas para esta semana número 5 y estas pues son las siguientes. Número 1, ¿cuál es el requisito que debe mediar para que el juez pueda acceder a la revisión de las medidas de coerción? Pregunta 2, ¿de qué manera puede instarse el cambio de tipo penal sobre el cual verse la investigación en el proceso penal? Pregunta 3. ¿Hasta qué momento procesal podrá ser solicitado el cambio de tipo penal y qué diligencia debe instarse? Preguntas 4. ¿Cuál es el acto procesal que motiva la discrepancia? Pregunta 5. ¿Qué recurso procesal puede instarse al momento de acceder o de negar la revisión de las medidas de coerción impuestas por el órgano jurisdiccional? Bien, entonces ahí pues tenemos nosotros pues nuestras 5 preguntas de estudio. Así que como les indiqué, creo que ahorita pues ya está la mayoría de los compañeros
Importante tomar en cuenta que dentro de 8 días, es decir, el próximo miércoles, pues tenemos lo que son los primeros exámenes parciales, por lo que no vamos a recibir clases, ¿verdad? Entonces, tenemos de la clase 1 a las 5 que estudiar para tomar en cuenta eh, que de ese material pues va a venir el examen. Recordando que las preguntas que se van a llevar a cabo en el examen pues son de respuesta múltiple, así que se le presentan pues 4 posibles respuestas, una verdadera y 3 falsas. Entonces, les deseo éxitos en todas sus evaluaciones. Sé que algunos pues comienzan pues el día lunes, ¿verdad? Entonces, ahí esperando que todo sea de lo mejor, estamos a la orden. Si usted tiene dudas, puede comunicarse conmigo a través del correo fg 050@urural.edu.gt. A través de este correo, pues ahí estoy a la orden para las dudas que ustedes puedan tener. Asimismo, se les invita a que puedan visualizar, ¿verdad?, los videos introductorios del curso. De igual manera, pues en la plataforma se encuentran las clases grabadas, también pueden visualizarlas y así, ¿verdad? Las dudas que surjan, pues las pueden enviar al correo del curso y con mucho gusto les daré respuesta. Bien, entonces, que tengan ustedes una feliz noche, un feliz miércoles y bendiciones, que terminen con éxito la semana. Cuídense, hasta pronto.